esta calurosa tarde de mayo 22, porque estamos en mayo 22, estamos en la lección número 584 del libro de Efesios. Es un libro extraordinario, es una de las epístolas que escribe el apóstol Pablo desde la prisión, una de 4 epístolas. Ustedes saben que el apóstol Pablo pensó que lo iban a matar antes de que saliera de esta prisión, pues, pero claro está, le da la oportunidad a él para escribir estas epístolas que tienen un valor extraordinario para nuestra vida cristiana, porque definen una serie de cosas importantes que nosotros tenemos que saber. Dentro de estas vamos a estudiar una de ellas hoy, que nos alinean con la palabra de Dios. Nos dejan saber que Dios tiene un plan maravilloso y que todo comienza por su gracia. La gracia de Dios es inconfundible, la gracia de Dios es maravillosa y Dios persigue con esa gracia sobre todo a aquellas personas que lo aman. Él es el creador de las cosas, Él es el diseñador de la realidad, con Él no hay mundo virtual. Cada persona que tiene su propio plan sin Dios tiene un mundo virtual, su propia realidad creada por su mente carnal, temporal y finita. El que tiene a Dios tiene a el creador de todas las cosas con lo que nosotros conocemos bajo los estudios que hemos hecho como la metafísica divina. Meta es más allá, física es de las cosas físicas que se pueden ver y tocar. Y con eso es lo que Dios dirige el mundo. Y si nosotros lo tenemos una ventaja tan extraordinaria, tan amplia, tan grande, que nos permite Dios bendecir. Él nos bendice a nosotros por medio de esa verdad. Entonces, para nosotros, conocer a nuestro Señor, para poder caminar por sus decretos. Él quiere que nosotros seamos felices. Él quiere nuestra felicidad, es nuestro Padre y nos ama. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de su palabra. Entonces, lo más importante que tenemos en esta vida es la palabra de Dios, la invisible palabra de Dios con la cual hizo todas las cosas que se ven. De lo que no se veía, Él hizo el universo de lo que no se veía. Él dijo, hágase, y se hizo. Y nosotros tenemos esa palabra, Él nos construye a nosotros por medio de su palabra. Y por eso el fin de nosotros es mantener esa marcha espiritual para lograr el objetivo de madurar espiritualmente. Por eso es que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen. Es de verificar, quiere decir que tú estás viendo, tácitamente estás viendo los resultados, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Por eso estamos aquí, estamos creciendo, seguimos nuestra marcha espiritual y esto es individual. No todas las personas vienen a la iglesia para conocer a Dios porque están en la religión. Nosotros no estamos en una religión, nosotros estamos en una relación con Dios por medio de su palabra. No estamos aquí para darnos golpes de pecho y decir que nosotros somos mejores que las demás personas, porque somos muy santos y trabajamos muy bien. No, Señor, aquí nadie es perfecto y no podemos echar el vistazo a los amigos de nosotros para decir que son imperfectos, nosotros somos perfectos y que Dios nos tiene que bendecir a nosotros por la perfección que tenemos. Eso no es así. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, no hay uno mejor que el otro, simplemente que la escogencia de cada persona determina si va a recibir las riquezas de la palabra de Dios en su corazón o no. Y esa es nuestra escogencia. Y claro, es obvio que estamos aquí porque hemos escogido conocer la palabra de Dios. Bien, entonces antes de iniciar este estudio, primero antes de abordar pues, el trono de la gracia, como lo hacían también los sacerdotes antes de entrar al lugar santo, hay que hacer uso de esa provisión divina de la confesión, porque Dios es santo, 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 o sea, separado de todas las cosas, y nosotros no podemos entrar a su presencia sucios, con pecado, porque no nos acepta. Tenemos que estar con vestidura blanca. La vestidura blanca es nuestro caminar sin pecado. Y para eso pues tenemos primero de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer uso de esa provisión divina e iniciamos esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para cada una de nuestras vidas individualmente con tu palabra. Te pedimos que todo en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, aquí les pongo en la pantalla a Efesios 2:14.
Hoy es el último día que vemos este versículo, y vamos a los versículos 15 al 20. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea que ya no hay, entre el judío y el gentil, se acaba la pugna, se acaba el problema, porque todos nosotros estamos bajo el Mesías. Y el Mesías es Cristo, Jesucristo. Entonces ya nosotros no tenemos esa bronca que existía anteriormente, y nosotros sabemos que hay una separación en lo que concierne a las dispensaciones o la administración divina de la historia entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Son dos rediles de ovejas diferentes. Tiene la oveja, el grupo de ovejas de Israel y el grupo de ovejas de la iglesia. ¿Okay? No son la misma cosa, ni se pueden unir en el transcurso de la iglesia, como hemos estado estudiando en el estudio que estamos haciendo acerca del reino venidero. No los puedes mezclar, son dos entidades completamente separadas, pero las dos le pertenecen a Dios. ¿Okay? Esa es la única diferencia, que las dos le pertenecen a Dios, pero tiene un plan determinado específico para cada uno de ellos. Entonces eso lo tenemos que tener en mente. Entonces ahora vamos a los versículos 15 al 20 de Efesios. Efesios 15, 2, 15 al 20. Y dice lo siguiente, aboliendo, y de aquí vamos a partir, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, está hablando de la ley mosaica, ¿verdad? Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz entre los hombres y Dios. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Entonces nos está hablando de la reconciliación por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad que existía entre el hombre y Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, y ahora que Él muere en la cruz y nosotros creemos en Él, ahora ya no somos enemigos de Dios, sino pasamos a ser familia real de Dios, aristocracia espiritual. Y después en el versículo 17 dice, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz para los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. O sea, es a través del espíritu que entramos. Así pues, que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, nosotros vamos siendo edificados con los apóstoles y profetas porque ellos fueron los que escribieron. Dios le da esos dones espirituales a ellos para escribir la Biblia, donde están toda la información que nosotros necesitamos para crecer, para recibir crecimiento. Nosotros recibimos crecimiento espiritual y de esa manera somos bendecidos. Entonces dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces ahí tienen ustedes lo que hace Dios para que nosotros tengamos todas las cosas que Él quiere. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo pues la primera dispensación en la cual Cristo controla la historia, es la edad de la iglesia. Porque estuvimos viendo lo que es la vida única del cristiano. El cristiano tiene una vida única, es una vida sobrenatural, señoras y señores. ¿Qué significa eso? Significa que un incrédulo no la puede vivir. Un incrédulo no puede tener ese tipo de vida porque no tiene el equipo con que vivirla. Se requiere el equipo para vivirla. ¿Me explico? O sea, es lo mismo que tú no puedes manejar un carro si no tienes carro. ¿Okay? Si tú quieres ir de aquí a Galveston en el asunto de 1 hora, no puedes ir caminando porque en 1 hora no llegas. Me explico, tienes que tener un carro, tienes que tener el equipo. Bueno, el incrédulo no tiene el equipo para hacerlo, pero nosotros sí lo tenemos, porque hemos creído en el Señor Jesucristo y eso nos permite a nosotros llegar al objetivo. Entonces, esta es la primera dispensación en la cual Jesucristo controla la historia en unión hipostática. Ya yo les he hablado a ustedes de lo que es la unión hipostática. La palabra viene de la hypostasis, del verbo griego, que quiere decir dos en uno, la unión. La hypostasis de Dios es que en Cristo están dos personas. Está la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo. Dos personas, dos entidades en un solo hombre, con esas entidades que son separadas la una de otra. No puede hacer uso de su deidad y su humanidad, no puede mezclar esos componentes. Esa esencia humana no la mezcla con la divina. Son separadas, se mantienen separadas. Entonces, esa es la unión hipostática y es por primera vez ahora que gobierna desde el cielo. Fíjense en esto, Él es el que está controlando la historia a la diestra del Padre en unión hipostática, como Dios hombre. Antes no lo hacía, hace 2000 años atrás, más de 2000 años atrás, no lo podía hacer como Dios hombre, solamente como Dios hijo.
Sí lo ven porque todavía no se había materializado, no había venido a la faz de la tierra para ser el Redentor. Todavía, ustedes han visto las películas por casualidad de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Algunos de ustedes, modernos, los de atrás no. Esto era un programa muy, pero muy, muy conocido en los Estados Unidos. Se llamaba La Guerra de las Galaxias o Star Wars, en el cual estos señores pues, viajaban en una, no es un platillo volador, pero es una nave espacial. Y para ellos bajar, ellos podían bajar a un planeta, después de que ellos lo escaneaban y sabían si había oxígeno o no, para ver si tenían que ponerse el equipo. Lo escaneaban y una vez que determinaban que sí se podía bajar, se ponían en el cuarto de transportador y el hombre tocaba, se paraban, había como unos rayos especiales que le pasaban, tocaba el botón, ¡pum!, se desmaterializaba en este lugar y aparecía y se materializaba en la Tierra. O sea, era teletransportado. ¿Okay? O sea que era algo muy interesante porque se podía transportar. Yo quiero que ustedes sepan que el creador de esa serie extraordinaria se llamaba Gene Roddenberry, un judío que saca estas cosas de la Biblia. Estos conceptos los saca de la Biblia. Y aquí estamos hablando en estos momentos de que nuestro Señor Jesucristo, como Dios, se materializó aquí en la faz de la tierra. Pero no lo hace con rayos así como ese, sino que lo hace a través de los genes humanos. ¿Okay? Él le pone 23 cromosomas a la Virgen María que ovula en el día que tenía que ovular, y esos 23 cromosomas sale el cigote, y del cigote se desarrolla el bebé, que es el Señor Jesucristo, que nace sin el pecado original de Adán, porque es la semilla de la mujer. ¿Okay? O sea, solamente la mujer aporta el óvulo, ¿verdad? El óvulo femenino. La mujer aporta un óvulo femenino una vez al mes. Cuando la mujer tiene el periodo, una vez al mes, después del periodo, ella ovula y está lista para concebir. Entonces, viene la semilla del hombre, se unen y concibe la mujer y queda en estado, lógico. Entonces, cuando la Virgen María ovula, el Espíritu Santo crea 23 cromosomas, lo pone sobre eso y no viene a través de cópula humana. O sea, la Virgen María era virgen cuando concibe por medio del Espíritu Santo, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo sin el pecado original de Adán. Y eso hace que Él califique para ir a la cruz en virtud de su nacimiento virginal. Uno. Y segundo, en virtud de que Él nunca cometió pecado o desobedeció al Padre, también puede ir a la cruz porque Él califica para ir a la cruz en virtud de su caminar. Pero eso se le conoce como el Cordero sin mancha, de nacimiento no tenía mancha, ¿verdad? Y sin contaminación, porque nunca se contaminó con el mundo, con el sistema cósmico de Satanás. Entonces Él es el único que lo puede hacer. Todo esto se los digo porque Él en unión hipostática logró todo eso. Segundo, vimos que la edad de la Iglesia es la primera dispensación o administración divina de la historia con el canon de la Escritura completo. No se había completado el canon de la Escritura del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido todavía. Después que llega Cristo, nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Para tener un testamento alguien tiene que morir. ¿Okay? Por ejemplo, yo tengo un testamento. Si yo me muero, ya está destinado que lo que yo tengo va a ir hacia mi mujer y hacia mi hija. ¿Okay? Entonces, eso es cuando yo muera. Pero no se activa el testamento sino hasta que yo muera. A veces es bueno no decir a quién le va a quedar las cosas para que te quedes vivo un periodo de tiempo prolongado, ¿verdad? Pero si tienes mucha lana, pues se puede decir muy rápido porque lo que les interesa más lo que tienes que lo que eres. Bueno, de todas maneras, lo que les digo es que alguien tiene que morir para que el testamento se active. Bueno, la muerte del Señor Jesucristo activa el Nuevo Testamento. Cuando muere el Mesías, el Nuevo Testamento es activado, pero el Nuevo Testamento está absolutamente vinculado con el Antiguo Testamento. Toda la información que procede del Nuevo Testamento, que existe en el Nuevo Testamento, procede del Antiguo Testamento. ¿Okay? Completa el Antiguo Testamento. No puede dar información adicional separada de la información que se dio previamente. ¿Me explico? O sea que es un continuum. Continúa la información, esa información completa el pensamiento del Antiguo Testamento y tiene que estar anclado como chequeo. La Biblia misma se chequea a sí misma para que tú sepas si está correcta. Bien, entonces aquí nos damos cuenta que esta es la primera dispensación en la cual Jesucristo controla la historia de su unión hipostática a la diestra del Padre y lo hace como Dios. Y esto, de nuevo, no debe confundir con gobernar al mundo, que es la política que tiene la hermenéutica complementaria, que tiene el reino ahora, que ustedes hemos estado estudiando eso, que dice que nuestro Señor
está gobernando desde el trono de David en este momento. Pero eso no es lo que estábamos diciendo. Aquí lo que estamos viendo es que son parámetros jurídicos que, o sea, aquí está el parámetro judío en el tiempo y la historia, que no puede pasar Satanás de estos dos parámetros, como no lo hace Dios tampoco, porque es la misma regla del juego. Entonces, vimos también que la edad de la iglesia es la única dispensación que no contiene profecías. Vimos que el libro de Apocalipsis nos da tendencias históricas en los capítulos 2 y 3 que corresponden a la iglesia en el libro de Apocalipsis. O sea que aquí no hay, en la edad de la iglesia, no hay profecía. Si alguna persona viene y le dice profecía, que aquí parece que está sucediendo algo en el Oriente Medio, que ya está a punto de desaparecer Turquía, porque en la Biblia dice que va a desaparecer Turquía en tal tiempo. Bueno, no va a desaparecer en el tiempo de la iglesia, ¿okay? Porque eso no es una profecía para la iglesia. Entonces, es algo que nosotros nos orienta a la realidad. Nos quita de esa especulación en la cual han entrado los cristianos hoy en día por falta de conocimiento. Especulan cosas que no son. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la Biblia te está diciendo que no van a suceder de esa manera. Entonces, otro asunto único de la edad de la iglesia es que esta es la dispensación que contiene un impacto histórico invisible. Nosotros tenemos un impacto histórico invisible. En el Antiguo Testamento era visible y todo lo que se hacía era visible. Nosotros, con nuestro crecimiento espiritual, tenemos un impacto histórico que no se ve. Somos héroes invisibles. La persona que llega a madurez espiritual es un héroe invisible. ¿Pero eso? Pero nadie sabe si esa persona es héroe o no es héroe. Solamente Dios lo sabe. Él es el que escudriña los corazones. Pero nosotros no sabemos. Primero que vienen en diferentes paquetes, diferentes tamaños, diferentes idiomas, diferentes todo. Hombre, mujer, chino, coreano, suizo, de lo que sea. Tú no sabes en qué, tú no puedes ver adentro del paquete ese. Es la persona individualmente que ha llegado a crecimiento espiritual por su propia cuenta, porque ha optado por conocer a Dios. Otro asunto único de la edad de la iglesia es que esta es la dispensación que contiene un impacto histórico invisible, entonces. Y después de eso, vimos que ese impacto tenía tres categorías: el impacto personal, que es bendición por asociación con aquellas personas que están en la periferia, alrededor de la persona que es héroe invisible, que es el creyente maduro, y también hay un impacto nacional, y me refiero a la asociación de la nación cliente de Dios basada en el número de creyentes que existen. Mientras más creyentes maduros existan en la nación norteamericana, más bendiciones vienen para los Estados Unidos. Es bendición por asociación. ¿Okay? Las tendencias históricas que existen y la cantidad de bendiciones que recibe una nación están bíblicamente directamente vinculadas a los creyentes maduros que en ella existen. Que yo sé que humanamente hablando lo enfocan de diferentes maneras, humanamente hablando, pero bíblicamente solamente hay una: creyente maduro. ¿Cuántos creyentes maduros hay? Por eso es tan importante que lleguemos a la madurez espiritual, porque eso es lo que un creyente maduro vale por 100,000 personas. Así de simple. En los ojos de Dios. Y después tiene un impacto internacional, y me refiero a las bendiciones por asociación con otras naciones que no son naciones clientes, por medio de los misioneros cristianos que van a esas naciones a predicar el evangelio y hacen misiones indígenas, que quiere decir que ellos entrenan a personas para que ellos entrenen a los suyos. Entonces eso es lo que tenemos. En todas las otras dispensaciones el impacto histórico era visible, solamente ahora tenemos este gran privilegio y esta gran oportunidad para tener este impacto histórico invisible aquí en el transcurso de nuestra vida. Entonces, concluimos la semana pasada que la iglesia no tiene precedentes en el Antiguo Testamento. Muchas personas tratan erróneamente de sacar el precedente de la vida cristiana del Antiguo Testamento. Pero yo les he comentado de que no es así, que nuestro precedente para vivir nuestra vida proviene de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo vivió la vida el Mesías. Y ese es nuestro precedente. Entonces, vemos que hay asuntos que solamente aplican a la edad de la iglesia. Esto no aplicaba antiguamente en el Antiguo Testamento. Les voy a dar estas 8 que vimos la semana pasada. Aquí hay el bautismo del Espíritu Santo, número 1, la morada de cada miembro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo moran en nosotros, el plan protocolar de Dios. Esto no ocurrió en el pasado y es el plan protocolar porque tiene un protocolo. El protocolo que nosotros seguimos es el que utiliza una familia real. Si ustedes van, por ejemplo, a Inglaterra, yo les he comentado que tú no puedes entrar al palacio de Inglaterra como te da la gana. ¿Okay? ¿Y qué pasó, mi reina? No, señor, tú no vas a entrar ahí, no te van a dejar entrar. ¿Okay? Tienes que vestirte de cierta manera, hablar de cierta manera, tener una cita especial y tienes que seguir un protocolo en frente de la reina. Tú no vas a hablar primero antes de que hable la reina. La reina tiene la primera palabra.
para comenzar. O sea, estos son una serie de cosas que tienes que saber y de otra manera no lo vas a hacer. Bueno, también nosotros ahora que somos familia real tenemos un protocolo que la mayor parte de los cristianos no lo conocen por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, porque no lo quieren conocer. De todas maneras es algo muy importante, pero que tenemos. También tenemos ese portafolio de activos invisibles y también tenemos las comisiones reales de sacerdotes reales y embajadores reales del reino. Sexto, vimos los factores de igualdad y oportunidad que no existieron en el Antiguo Testamento y eso significa que tenemos una doctrina del misterio exclusiva para la iglesia. Tenemos cosas extraordinarias que solamente pertenecen a nosotros el día de hoy. Y séptimo, vimos que están las maneras de resolver problemas que no existían en el Antiguo Testamento, que son para nosotros específicamente y con esas puedes resolver todos los problemas que tienes en la tierra. Y las maneras únicas de sufrimiento para bendición. Y les comenté que ese es el motivo por el cual el día de hoy tenemos un mayor reto de lo que tenían los antiguos en cualquier dispensación. Bien, entonces aquí, en este segundo capítulo de Efesios, regresamos a ese punto de partida para ver dónde comenzó el asunto de la gracia para nosotros, incluyendo pues todas las dispensaciones pasadas y también las que van a venir pues en el futuro, o sea, la tribulación del milenio. Tenemos cosas extraordinarias, señoras y señores, pero las tenemos que entender. Si no las entendemos, entonces no hay manera que tú puedas alinearte a todas estas bendiciones. Y esto requiere concentración y requiere conocimiento previo. Esto se edifica un ladrillo sobre el otro. Tú no puedes edificar una casa comenzando con el tercer piso. ¿Cómo vas a sujetar todo el tercer piso? Tienes que tener las bases, tienes que tener las columnas, tienes que tener lo que se necesita para sostenerlo. Entonces, si tú escuchas solamente una porción que ya está en el tercer piso, te vas a quedar como que no sé ni papas de lo que está hablando este señor. Estoy en las mismas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no has visto lo otro. No puede ser esporádico. Esporádico quiere decir de vez en cuando te pega la gana, sí, porque entonces no vas a tener toda la información que necesitas para formar los primeros pisos que son tan importantes para tu vida y por medio de los cuales el Señor te va a bendecir. Entonces, es asunto privado, nadie te puede obligar, es asunto de libre albedrío porque Dios te da libre albedrío y no te tiraniza, no te tuerce el brazo para que vengas. ¿Me explico? No lo hace, eso es asunto privado tuyo entre tú y Dios. Entonces, todo esto que les estoy diciendo, comenzando pues en este versículo, capítulo 2, versículo 15 al 20, que le dice en el versículo 19 del capítulo 2, así pues que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y son familia de Dios. Familia de Dios, imagínense Dios tan grande y poderoso que a nosotros nos haga su familia. ¿Quiénes somos nosotros para que Él nos haga su familia? ¿Ah? ¿Se han puesto a pensar en eso? Él es el creador del universo entero, señoras y señores, con las 600 billones de galaxias que existen. Esta es una sola galaxia. En esta galaxia hay billones de soles, billones de planetas. Solamente este es aquí el planeta Tierra es un puntito cósmico, una cosita como un punto. Y allá adentro hay en este momento 7.000 millones de personas viviendo. ¿Ah? ¿Qué somos nosotros para que Dios se fije en nosotros? Tan pequeñitos que somos. Entonces nosotros tenemos que ver y darnos cuenta que no es lo que nosotros pensamos, hacemos lo que Él dice. Tenemos que poner nuestra visión en Él y que Él nos dirija a nosotros. Entonces, aquí lo que hace Él es que Él nos dice a nosotros que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos. ¿Y por qué? Porque por medio de un espíritu a las dos nos hizo uno. Entonces, Él siendo Cristo mismo la piedra angular que une a todos nosotros. ¿Pero cómo lo logra? Bueno, lo hace por medio de la expiación. La palabra expiar quiere decir pagar. Es un pago ilimitado que hizo Él. ¿Con qué pagó el Señor? ¿Con qué pagó Dios para redimirnos a nosotros? Él envió a su Mesías, que es el Cristo, para que fuera a la cruz a morir por nosotros para podernos redimir. Por eso nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo nacido de forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de grande es su amor. O sea que no es porque Él no ame, sino es porque Él es rechazado. Su amor es rechazado. Entonces, hemos visto algo de esto anteriormente, pero les voy a decir porque aquí hay una información tan valiosa
que ustedes la tienen que tener. Si tienen esto, tienen unos fundamentos fuertes de lo que es la palabra de Dios en los corazones. Entonces, en lo que concierne a la definición y la descripción, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, recuérdense que para comenzar en el Nuevo Testamento, ¿de dónde tenemos que partir? Del Antiguo Testamento, porque ahí se habló todo lo que ahora nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, la propiciación era representada a través del verbo hebreo kafar, K-A-P-H-A-R, kafar, ¿okay? Y quiere decir expiar, reconciliar, cubrir, pasar por alto, satisfacer, ofreciendo un sustituto, kafar, esa es la palabra kafar. Y kofer, con O, kofer, K-O-P-H-E-R, es un nombre que significa redimir, redención. Y kifur, fíjense que son kafar, kofer, kifur, ¿verdad? Kifur es un nombre que significa propiciar, propiciar. Entonces, y después tenemos la otra palabra que es kaforet, kaforet, así como suena comenzando con una K, K-A-P-H-O-R-E-T-H. Es una palabra que se usa para describir el lugar de propiciación o propiciatorio, que es el trono de misericordia del lugar santísimo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, aquí tienen ustedes algo maravilloso, porque resulta que el Kaforet es este lugar, este es el lugar de la propiciación, y está hablando de la tapa de oro del arca del pacto. La tapa de oro habla de la deidad de Dios, y el arca del pacto era hecha de acacia. ¿Se recuerdan que le dijo Dios a Moisés, sube por segunda vez, pero esta vez hace el arca de acacia, le hizo el arca de acacia y después la cubrieron con oro? Bueno, el oro habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y la madera de acacia habla de su humanidad, cubierta con oro, enchapada en oro, pero la tapa del Kaforet, ¿verdad?, que en el griego es hilasterion, habla de la redención, de la expiación de los pecados, y una vez al año entraba el sumo sacerdote para explicarle al pueblo de Israel. Él entraba con la sangre que se había recogido en un pote, y él entraba una vez al lugar santísimo, pasando por este lugar y pasando por la cortina al lugar santísimo, donde él rociaba la sangre en el Kaforet, que esa es la parte de arriba del propiciatorio, con la sangre del cordero. El cordero era un corderito sin mancha, porque hablaba de nuestro Señor Jesucristo. La persona traía el corderito que vivía en su casa, ponía su mano sobre la cabeza del cordero, degollaba al cordero, el cordero se moría desangrado, se recogía la sangre en un pote y el cordero se quemaba y la sangre se rociaba en el propiciatorio. Pero esto lo hace solamente el sumo sacerdote una vez por año. Entonces él entra al lugar santísimo donde vierte el pecado, y entonces estos dos querubines que están arriba del propiciatorio, uno habla de la rectitud de Dios y el otro de la justicia de Dios. Entonces, lo que la rectitud de Dios ve, que es la sangre del cordero, aprueba. Y lo que aprueba, la justicia de Dios bendice. Entonces, esa sangre es bendecida por Dios y es la sangre que propicia nuestra vida, que propicia nuestra alma. Y eso es muy importante, y les voy a decir entonces por qué. Porque ahí sale, esa es la manera que se le enseñaba al pueblo judío cómo era la propiciación en la cruz. Tenía que morir el Cordero de Dios, que era nuestro Señor Jesucristo, para pagar por nuestros pecados, para que por su sangre nosotros pudiéramos ser propiciados. Entonces, aquí la sangre del sacrificio del animal cubría el Kaforet, que es la tapa de la propiciación, que está arriba del arca, y satisfaciendo de esa manera a Dios. Y de esa manera representando la propiciación. Dios Padre quedaba propiciado. Propiciar quiere decir que ya se sentía completo, satisfecho por la obra. Había un pago que se tenía que pagar, pero jurídicamente queda propiciado la ley. ¿Por qué? Porque el pago era suficiente y el pago era bueno. Entonces, de esa forma representando la propiciación. Los sacrificios animales y su sangre se usaban para cubrir el pecado y la comunicación de las obras redentoras de Cristo antes de que ocurriera históricamente. Porque ustedes comprenderán que en el Antiguo Testamento con los animales
todavía Cristo no había muerto, pero se representaba la venida de Cristo a través de estas cosas. Entonces es interesante conocer eso. Esos eran sombras que apuntaban a la cruz. Entonces, ¿dónde se encuentra esa información? Bueno, no se sabe quién es el autor del libro de Hebreos, pero en el libro de Hebreos, que le voy a poner ahora en la pantalla, este libro de Hebreos, nosotros tenemos, Hebreos 9, del 1 al 28, la información importantísima acerca de lo que es esta obra. Entonces aquí tenemos, ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto en el santuario terrenal. Ese era el santuario terrenal y el culto que se llevaba a cabo en este lugar. No solamente en el tabernáculo inicialmente, sino posteriormente cuando Salomón construye el templo. ¿Okay? Entonces, aquí vemos el tabernáculo fue dispuesto así, de esta manera. En la primera parte, en lo que llama el lugar santo, estaban las lámparas. Este es el lugar santo en la parte de enfrente. Estaban la lámpara, la minora, con 7 lámparas, ¿verdad? Y aquí está el pan de la propiciación. Esto representa la luz del mundo. ¿Okay? ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo, el Mesías. Este es el pan de la propiciación. ¿Quién es el pan de la vida? Jesucristo. Y este habla de los sacrificios que se daban a través del incienso y el olor agradable a Dios. ¿Cuál fue el único sacrificio que fue agradable a Dios? La muerte de su Hijo amado que pagó por los pecados del mundo porque él no tenía pecado. Entonces, estas 3 cosas estaban en el lugar, del lugar santo, y eso es lo que nos está diciendo el libro de Hebreos. En el Nuevo Testamento el libro de Hebreos nos habla de esto. Tras el segundo velo, primero están, fíjense lo que dice aquí, en el lugar estaban las lámparas, la mesa de los panes de la presencia, y tras el segundo velo estaba en la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Ahí estaba el incenciario de oro. Aquí, fíjense que aquí hay algo muy interesante. Porque aquí dice que el incenciario estaba en la parte donde estaba el arca, pero eso no es así. El tabernáculo, este altar de bronce estaba en el frente. ¿Okay? Yo lo voy a decir más adelante por qué aparece eso de esa manera. Pero el asunto es que se llama el lugar santísimo, ahí estaba el arca del pacto enteramente cubierta con oro. ¿Okay? O sea que estaba cubierta con oro, enchapada en oro, y en ella estaba un vaso de oro que contenía el maná dentro de la misma, el vaso de oro que contenía el maná, que habla de la provisión divina. Lo que está dentro del arca habla del rechazo del pueblo de las provisiones divinas, o sea que hablan del pecado del pueblo. Primero, ¿cuál es el primer pecado? Bueno, el pote de maná que Dios le da al pueblo de Israel, y que Israel se cansa de comer maná, siendo que él decía, ustedes todas las mañanas van a tener alimento, guarden para el día, pero no pueden guardar para el día siguiente. Y la persona que estaba con Dios, eso era algo delicioso, ¿verdad? Pero el que no estaba, pues le hartaba. Muy parecido a lo que va a suceder en el transcurso del milenio, que va a gobernar el Señor con su ley perfecta, parejo para todo el mundo, y va a llegar el tiempo en que las personas dicen, no, que ley, ya me cansó la ley a mí, yo quiero hacer lo que me da la gana. ¿Okay? Y entonces va a echar abajo la ley siendo algo perfecto. O sea que, ¿qué significa eso en el juicio de apelación de Satanás? Que el medio ambiente perfecto no es la solución para la raza humana. Abran los ojos, en que les salgan las antenas, porque ustedes van a oír que aquí en la faz de la tierra el estado social es, el ambiente social no es justo. No hay justicia social. ¿Ustedes han oído esa palabra? No justice, dice aquí, no social justice. Bueno, no hay justicia social. Bueno, cuando hay justicia social exacta y perfecta, también es rechazada. Y eso es lo que va a demostrar el Señor Jesucristo en el milenio. Que no, el hombre, no importa que tenga todas las cosas perfectas, siempre va a rechazar porque tiene naturaleza pecaminosa y es parte del pecado del hombre. Entonces, aquí vemos entonces que estaba el pote de maná, después la vara de Aarón que reverdeció, que son las instrucciones divinas que también fueron rechazadas, y las tablas del pacto que fueron rotas, es la segunda tabla porque ellos echaron abajo todo eso. Entonces sobre ella los querubines de la gloria, están los querubines que cubrían el propiciatorio de todas estas cosas. No podemos hablar ahora en detalle, dice el autor. Estas cosas fueron dispuestas así. En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto. En la primera parte del lugar santo entraban los sacerdotes que ustedes ven ahí, se turnaban, eran todos de la familia de Leví, eran todos hombres. ¿Okay? Hoy en día, ¿qué sucede con el sacerdocio? No es un sacerdocio especializado.
Hoy en día tanto el hombre como la mujer son sacerdotes del Dios Altísimo, sacerdotes espirituales, sacerdotes reales. Antes solamente eran los hombres, ahora hay iglesias que utilizan el sacerdocio especializado y lo sacan del Antiguo Testamento porque mezclan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y posteriormente dicen que ahora el Nuevo Testamento reemplaza el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Pero eso no existe, todos nosotros somos sacerdotes y la palabra de Dios es clara. Y además la gente no son todas de la familia de los Leví. Pero bueno, es otro asunto. Esas cosas fueron dispuestas así. La primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto, pero en la segunda, una vez al año, entraba el sumo sacerdote solo, no sin sangre, no podía entrar sin sangre porque era la propiciación, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo que cometía por ignorancia. Entonces hay dos tipos de pecados, los pecados de ignorancia y los pecados a sabiendas. Es lo mismo que pasa con la ley. Si tú pasas por aquí a 60 millas por hora y te agarra el policía, aquí las millas son 35 millas por hora. Pero tú no sabías y le dices, pues señor, yo no sabía que eran 35. Eso no te exonera del ticket. Ellos te tienen es así, y si tú vas al juez y le dices, señor, pero yo no sabía, bueno, usted de todas maneras violó la ley y usted me puede prometer a mí que no lo va a volver a hacer y está muy bien, pero ya usted violó la ley, ya la ley está violada y usted tiene que pagar por eso. Ya está, así de simple. Y es lo mismo que pasa pues con el ser humano, que ya el ser humano está caído y alguien tiene que pagar por él porque ya no hay manera de hacerlo de otra forma. Después tenemos, continuando pues con el versículo 8, dice, con esto el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo. Todavía no había sido ese lugar, aquí adentro no sabía, porque esto hablaba del cielo. ¿Okay? Del cielo a la presencia de Dios, era un lugar que solamente el sumo sacerdote podía entrar. Entonces, mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Esto es una figura, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía el culto. O sea que tú venías con tu ovejita, hacías todo esto, pero eso te hablaba de lo que iba a pasar. Pero los pecados de la persona todavía no habían sido pagados. ¿Me explico? O sea que ellos todavía tenían el pecado, pero hablaba de que si tú pasabas por ese sistema, entonces tú sabías de qué se trataba. Estas son ordenanzas de la carne, que consistían solo en comidas y bebidas y diversos lavamientos. Lavamientos son bautismos, ¿okay? Inmersiones, impuestas hasta el tiempo de la renovación, hasta que viniera el Mesías. Pero estando ya presente Cristo, Cristo es el Mesías, el sumo sacerdote de los bienes que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no hecho a manos, es decir, que no es de esta creación, entró de una vez para siempre en el lugar santísimo, que es el cielo, primera persona en la faz de la tierra que entra a la presencia de Dios, como sumo sacerdote por todos nosotros. ¿Okay? Después dice, una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos y cabríos, ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de machos y cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, ¿okay? Fíjense ustedes, entonces dice en el próximo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, que no tiene mancha. ¿Qué significa sin mancha? Que no tenía la naturaleza pecaminosa humana porque venía de Dios. No venía de la semilla del hombre. En otras palabras, la Virgen María no copuló con su marido antes de quedar en estado. Ella no copuló con nadie. Quiero que sepan una cosa. En el Antiguo Testamento, a las mujeres que no se habían casado todavía le llamaban vírgenes. Y si una mujer llegaba al matrimonio y no era virgen, la podían acusar, el marido la podía acusar. Y si no tenían pruebas, porque lo que pasaba era que cuando ellos iban a la casa de la familia, ese era el lugar donde se consumaba el matrimonio, y las sábanas en las cuales ellos consumaban su matrimonio, tenían que estar manchadas de sangre. Porque si no estaban manchadas de sangre, entonces el marido la podía acusar a ella de no ser virgen, y la sacaban y la apedraban y la mataban. O sea que las mujeres eran vírgenes. Tenían que ser vírgenes y eso es algo maravilloso porque existe un pacto de sangre. Así como está el pacto de sangre entre Dios y el hombre, también existe un pacto de sangre entre la mujer y su marido. ¿Okay? Ahora, ¿que eso sucede todo el tiempo? No.
Nosotros sabemos ya personas pues que ya después que pasa el tiempo, pero originalmente Dios lo diseña de esa manera porque el vínculo es enorme, el vínculo que se forma entre el hombre y la mujer es perfecto para siempre, pero digo perfecto en el orden que lo hace Dios. Ahora la naturaleza pecaminosa humana destruye todo, porque es el corrosivo más grande que existe y no es una garantía de que las cosas van a funcionar, especialmente posteriormente cuando la sociedad ha llegado a tal periodo de degeneración. Pero en eso, recuérdense que en esas zonas primitivas, en esos lugares, no había televisión, no había internet, no venía la pornografía a tu casa por el internet, no venían las películas esas que, jajaja, pero no son la cosa que tú quieres ver, ¿me explico? Vienen, o sea, una serie de cosas que hoy en día no se ven. No veías personas de otros países diferentes, de idiomas diferentes, porque no se daba. Era todo muy local, ahí no había carros, tú no salías de ahí solamente conocías a la gente del pueblo, nada más. No tenías que salir de ahí para nada. Salían los hombres ya viejos para ir a traer cosas afuera, pero las mujeres estaban ahí muy cuidadas, ¿sí se dan cuenta? O sea que era todo muy pristino y muy, de esa manera había sido diseñado para que las cosas funcionaran. Entonces, por eso nos dice en el versículo 14, cuánto más, aquí les pongo el versículo 14, bueno, ahí está el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, sin mancha porque no tiene el pecado original de Adán, y limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Le dice obras muertas porque todo lo que hacemos nosotros, la producción de bien humano, ante los ojos de Dios son obras muertas. Nosotros estamos aquí para producir obras de bien divino. ¿Cuál es la diferencia? Una se hacen en el espíritu y la otra se hacen en la carne. ¿Qué significa que se hacen en el espíritu? Bueno, que tú vas a estar lleno del Espíritu Santo, confesado cuando haces esas obras y generalmente tienen que ver con el reino de Dios. O sea, dando el evangelio de la salvación, ayudando a las personas a que vengan, ayudándolas de una manera u otra porque ellas no van a venir inmediatamente a la iglesia. Pero si ven una persona que las ayuda, que las hace, entonces esta persona es muy buena, ¿por qué es tan buena esta persona? Porque está dando un testimonio, entonces esa persona va a querer venir a ver dónde esta persona saca la información para ser tan buena como es conmigo. ¿Se dan cuenta? Es una manera de evangelizar a la persona para que venga a conocer a Dios y a crecer. Entonces, liberar la conciencia de las obras muertas, que son las que se producen en la carne, para servir al Dios vivo. Por esta razón también es el mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí, señoras y señores, yo quiero hablarle de la herencia eterna, porque nosotros tenemos una herencia eterna. Tenemos dos herencias. La primera herencia es que tenemos la entrada al reino milenario. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, nosotros regresamos con Él. Por eso la Biblia te dice que cuando el cristiano muere, no muere sino duerme, porque después será levantado para venir a gobernar con el Señor Jesucristo a la faz de la tierra, con el Mesías. Pero el creyente maduro, el que ha decidido conocer a Dios y pone a Dios número uno, esta persona que ama a Dios va a gobernar con el Señor. Y el rango tiene su privilegio. O sea que estas personas que gobiernan con esta herencia eterna van a tener lo que buscaban en el mundo y no lo tenían. ¿Ok? ¿Me explico? Primero, para tú tener un palacio, tener 3,000 acres con grandes jardines y un tren de servicio, para tener 3,000 acres tienes que tener un tren de servicio espectacular. ¿Okay? Ustedes han visto Downton Abbey. ¿Quién ha visto Downton Abbey? ¿Ah? Es una serie inglesa maravillosa, se las recomiendo altamente. Downton Abbey. Te da la vida en Inglaterra en los años 1930. Cuando era pristino el asunto, estas personas tenían, la casa en la que vivían tenía 50 cuartos. ¿Okay? Tenía la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de abajo era para la servidumbre. ¿Okay? Cuando hablo de la servidumbre, eran las personas que cuidaban el ganado, que hacían el jardín, que cuidaban los animales, que limpiaban la casa, que cocinaban, que era el butler que atendía a las personas que entraban. Un tren de servicio espectacular. Y la parte linda de todo esto, porque los de arriba eran los pudientes, a los que les servían, porque en esa época no había nada eléctrico, entonces le tenían que servir, traer el agua, tener el desayuno, la comida. Cuando ellos decían, voy a invitar a tanta gente, pues le hacían un banquete espectacular y la gente de abajo era la que hacía todo eso. Ahora, la gente se trataba los unos a los otros, los de arriba y los de abajo se trataban con una cortesía impresionante.
O sea, que el hecho de que era una persona que servía no era una persona menos. ¿Okay? No es que era una persona menos, sino que simplemente era una persona que lo estaba sirviendo en esa capacidad, pero eran cristianos y los trataban de maravilla. ¿Okay? Y los de arriba, era muy fascinante todo eso. Bueno, yo les digo esto porque cuando nosotros regresemos con el Señor, tú vas a decidir, cuando regreses, feliz de regresar con el Señor, si vas a estar en la parte de abajo o en la parte de arriba. ¿Ven? Como dueño, como el terrateniente, como la persona que no tiene que hacer nada, sino que todo es servido para él, ¿verdad? O tenemos que ser la persona que está abajo que va a servir, que va a mantener toda esta gran cosa que vas a tener. Ahora te voy a decir, lo va a ser tratado perfectamente bien. ¿Okay? Van a ser espectaculares y va a tener una felicidad tremenda porque la felicidad va a existir en esa condición. ¿Okay? Pero el gobierno tiene su privilegio. ¿Okay? Si lo buscas aquí en la tierra, te va a costar muchísimo y vas a perder la segunda herencia buscándolo porque Dios te lo va a dar. Si quieres Dios darlo ahora, te lo va a dar ahora. Pero nosotros sí lo tenemos garantizado cuando regrese el Señor Jesucristo, si eres una persona que se mantiene firme. Esas son las garantías divinas, señoras y señores. Entonces, ¿a quién le crees? ¿Quieres tenerlo temporal, terrenal y finito? ¿O quieres tenerlo eterno? Porque no solamente lo vas a tener en el transcurso del milenio, sino eternamente. Esa es tu posición eterna por haber decidido seguir a Cristo. Porque no todas las personas siguen a Cristo. No todas las personas siguen a Cristo. No todas las personas lo quieren conocer. Solamente un grupito pequeño. Entonces, aquí vemos que, le quiero terminar todo esto que les estoy leyendo. Llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos las transgresiones bajo el primer pacto, porque donde hay un testamento es necesario que te presente constancia de la muerte del testador. ¿Okay? Lo que yo les dije, que tenía que morir la persona para que exista el testamento. El testamento es confirmado con la muerte, puesto que no tiene vigencia mientras que vive el testador. Si yo hago el testimonio, yo hago el testamento, mientras yo vivo no tiene nada, yo estoy vivo, pero cuando yo muera entonces se activa, y eso es lo que está diciendo. Porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, fíjense cuando lo hizo, junto con agua, lana y escarlata, hisopo y roció al libro mismo y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto, el cual Dios les ha ordenado. Fíjense que hay sangre en el pacto y aún el libro que se le dio es ordenado con sangre, porque es el pacto, porque Dios es un Dios de pacto. Dios hace contratos con su pueblo. Y eso es una cosa que le he dicho, los contratos son muy importantes. No vayan a hacer las cosas sin contrato porque después vienen los problemas. ¿Okay? Ahora, entre la gente de Dios, que de verdad tú sabes que son de Dios, pues no hay problema porque somos de Dios y nosotros sabemos cómo es el asunto. Pero con los que no, puedes tener muchos problemas grandes. ¿Okay? Entonces, después de esto, en el siguiente, en el versículo 21, dice, y roció también con la sangre del tabernáculo y todos los utensilios del servicio, ¿verdad? Pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos. Pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que esto, hablando de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo, como los sacerdotes terrenales que entró al lugar santísimo, sino que Cristo entró en el lugar celestial, a la presencia del Padre. Entonces, dice, sino en el cielo mismo, dice, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor, y tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, él le había sido necesario padecer, permíteme ponerle este de aquí, padecer, le había necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Oigan esto porque es muy interesante. Una sola vez por siempre. Si ustedes van a un lugar donde te están levantando la hostia y te están diciendo que está el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, física y viva, están sacrificando al Cordero de Dios de nuevo. Y es una blasfemia. ¿Ok? ¿Lo entienden? Aquí lo está diciendo. Tú no puedes hacer sacrificar al Mesías una y otra vez. Una vez para siempre. Solamente tienes que creer en la obra que él hizo. Y el otro es un ritual recordatorio. Pero no es la sangre física ni del Cordero. Entonces, si no es necesario padecer muchas veces durante la fundación del mundo. Pero ahora, él se ha presentado una sola vez para siempre, dice, en la consumación de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, tal como está escrito, tal como está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue
ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, de toda la gente que cree en Él. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación de los que lo esperan. Eso es lo que tenemos. Aquí se nos acabó el tiempo, pero yo los tenía que llevar al Antiguo Testamento a través del libro de Hebreos para que ustedes vieran que todo lo que nosotros vemos en la cruz con el Señor Jesucristo, el judío lo sabía. Al judío se le enseñaba esto al pie de la letra con rituales. Todos los días se le enseñaban los rituales para que ellos supieran que el Mesías iba a venir, señoras y señores, y que Él era el único que redimía a la raza humana. ¿Okay? Ahora, la semana que viene vamos a continuar porque esto es precioso, quiero que lo sepan, que esto tiene mucha información. Estamos hablando de la expiación ilimitada, que significa que Él murió por todos, por todas las personas que existen en la faz de la tierra. No por unos cuantos, sino por todos, por todas las personas que en Él creen. Ahí culminamos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todo en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.